Éxodo Radio, compartan, estamos completamente en vivo y estoy muy contento nuevamente por estar aquí en este recinto de la información y sobre todo pues acompañado de un gran amigo, Jesús. Muchas gracias. Muy buen foro el día de ayer, maestro, me mandó ahí la invitación, entré un ratito, le soy honesto, no lo vi todo, pero lo que alcancé a ver, muy bien el tema. Sí, estuvo muy padre. Jesús está hablando acerca de los festejos que hicimos el día de ayer de forma virtual, celebrando nuestro escudo y lábaro patrio. Esto es muy importante, no debemos de olvidar estas fechas que a veces se volvieron cívicas y como cuando uno ya sale de la escuela se olvida tal vez un poquito de estos festejos, pero es algo muy bonito recordar cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, cuando hacíamos honores todos los lunes. Yo sé que a algunos pues no les gustaba estar paraditos durante media hora, pero, claro. Pero el símbolo, la identidad, ¿qué nos representa como mexicanos? Y qué orgullo realmente conmemorar y celebrar esta identidad. Maestro, la pregunta, miren, amigos del auditorio, aquí hemos hecho algunos, y no solamente aquí, en varios portales, algunas encuestas en el sentido de qué tipo de temas les gustaría escuchar, les gustaría ver a través de las redes sociales, y ponemos varias opciones. Ya lo último, por allá lo último, siempre pongo cultura. Y la gente, yo no sé si por hacérselos interesantes y por hacérselos inteligentes, dicen, la cultura va primero. Y casi al final lo policíaco. Y no es cierto, la realidad es muy diferente, maestro. Lamentablemente la cultura, pues la hemos venido dejando a un ladito, ¿no? Por acá en nuestro país. Sí, incluso, por ejemplo, ayer estuvimos en un foro ciudadano platicando acerca de las políticas culturales necesarias y propuestas que se deben de realizar completamente ciudadanas para pues estas nuevas aires de políticos que se aproximan, ¿no? Que la persona que se sienta ya en estas candidaturas, pues tenga un piso firme respecto a políticas culturales. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, un informe muy conocido que la gente puede procurar en internet sin ningún inconveniente, son las recomendaciones que hace incluso la propia UNESCO a los países para invertir en cultura. La UNESCO incluso recomienda solamente el 1% del Producto Interno Bruto. Ese 1% la gente dirá, oye, pues no es nada. Ajá. Efectivamente, no es nada, ¿no? Pero en el mundo de un producto interno de un país es mucho. Sí. Y en el mundo, y en el mucho del quehacer cultural es justamente lo óptimo necesario para desarrollar la cultura. Y justamente son los temas, dicen, a veces lo dejan al final, a veces el patito feo de ciertos presupuestos, pero sí. En el quehacer municipal hemos desarrollado mucho con muy poquito, incluso este tema de la pandemia. Tiene que ser con mucha creatividad, ¿no, maestro? A un año de la pandemia, imagínate, claro. Estamos pues casi reformulando el quehacer cultural. Bueno, maestro, entonces en la sociedad, para que nos responda, ¿para qué sirve la cultura, maestro? La cultura no la hacen las administraciones, la cultura lo hace la gente. Las administraciones damos estrategias artísticas en el desarrollo y la formación artística, pero la cultura la hacemos todos. ¿Y para qué sirve? Pues es la representación de las personas. Justamente el domingo pasado tuvimos la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Sí. Quienes nos siguieron en las redes sociales el día domingo y quienes no pudieron, no importa, está todavía en la página de la Dirección de Cultura los videos. ¿Qué es la lengua materna? Es la expresión natural de todas las personas, nuestra manera de hablar o nuestra forma, la lingüística, la idiomática de cuando nacemos. Uh-huh. Es lo que nos representa como historia. Así, cuando nosotros hablamos, estamos haciendo nuestro derecho cultural de nuestra lengua. Por supuesto que hablamos español, una lengua heredada por España, por la conquista. Sin embargo, existen lenguas, alrededor de más de 60 lenguas en México, y poco a poco se están desapareciendo. Dice la UNESCO que cada 15 días desaparece una lengua en el mundo. Ve nomás. Y cuando desaparece una lengua, no desaparece solamente la lengua, desaparece una historia, desaparece una comunidad, desaparece todo un mundo de conocimiento. Uh-huh. Maestro, entonces la cultura refleja lo que somos como sociedad. Por supuesto, refleja lo que somos, representa lo que hacemos bien jodidos, y defendemos lo que somos. Claro que la cultura es una interpretación intercultural, ¿no? Uh-huh. Estamos en medio de muchos circuitos culturales. Incluso aquí en Sonora, específicamente en el sur de Sonora, nuestra mezcla cultural es muy vasta. Tenemos mucha comunión con Sinaloa, mucha comunión con la frontera y nos vamos enriqueciendo con muchas culturas. Pero lamentablemente la cultura parece que nos invaden más los gringos, los Estados Unidos, maestro. Fíjate que pasa al revés. Dice Carlos Fuentes hace mucho tiempo, dijo, cuidado con los americanos porque
es más la cultura mexicana la que está influenciando a la americana. Ajá. Incluso, simplemente acuérdense el Super Bowl, ¿cuánto aguacate no se vende, ¿no? En el Claro. Super Bowl? Sí, cierto, tenemos mucho, procuramos... Lo que pasa Maestro, es que queremos no- hablar en inglés ahora. pues los dólares hablan en inglés, Oye, ¿no? ¿qué vas a hacer en el weekend? ¿Qué vas a hacer en el weekend? Y hay muchas palabras que se están utilizando ya como si fueran parte del idioma español, ¿no? No, y incluso se están modificando, fusionando, por supuesto, ¿no? Incluso cuando uno dice, me voy a parquear, Sí. ¿no? Ay, O sea, por ya, favor, ya ¿no? es una cuestión, o está hablando de la parca o del parking, ¿no? Pero esa es la riqueza realmente. Aquí la cuestión es no solamente el tema lingüístico, es defender nuestra historia. Y justamente la historia es un año muy importante, justamente. Celebramos 500 años de la conquista, 200 años de la independencia completa. O sea, hay festejos muy importantes este año y es importante conocerlos. Digo, es un tema que debemos de platicar con nuestros hijos, ¿no? Sí. Y sobre todo, la única manera de defender la cultura es apropiarse de ella. Y justamente es disfrutar los valores culturales que tenemos en nuestra comunidad, nuestro patrimonio, nuestros artistas y por supuesto, pues toda la oferta cultural que tenemos. Maestro, por cierto, traen una agenda, ustedes, yo veo Trenes Relampagué, están impulsando eventos, ¿no? Y traen una agenda interesante para lo que resta de febrero y todavía marzo, ¿no? Sí, como les comentaba, a un año de la pandemia fue un tropiezo muy grande en los eventos presenciales. Sin embargo, fuimos ajustando nuestras líneas estratégicas y llegamos al punto de ser muy competentes en el tema virtual, y fue así que llegamos incluso a un tetaviate completamente virtual, con más de 20,000, 30,000 vistas y otros festivales que hemos realizado. Ahora, pues ya con esta experiencia, a casi un año como les digo, de la pandemia, tenemos jueves a las 7, hoy arrancamos, a las 7 de la tarde con un foro de una edición, de una plataforma del gremio artístico que llega a su 10ª edición. Tenemos un taller la próxima semana que va a ser semipresencial, también por una actriz de Lilo Durazo que nos va a estar acompañando, y también tendremos, pues ya cerramos la convocatoria de Semana Santa, nos estamos preparando ya incluso para Semana Santa, para los artistas que ya mandaron su solicitud para tener ya este festival completamente virtual. Órale. Oye, maestro, y también participaron de manera virtual ahora en el Ortiz Tirado, ¿no? Así es, fue algo muy bello porque el gobierno del estado no pensando en el cuidado de las personas, decidió no hacer ningún evento presencial. Sin embargo, con la buena relación que tenemos con los directores de cultura en el sur de Sonora, pudimos trabajar con Mesli Estrada, directora de Cultura de Álamos, en un programa bellísimo que todavía, incluso les digo, se encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook, nomás váyanse un poquito para abajo y ahí lo van a encontrar este día, esta conmemoración, y estuvo bellísimo. Perfecto, maestro. Para mayor información, la gente que quiere estar más enterado de los eventos, ¿dónde los visitan en redes sociales, maestro? Con toda confianza pueden entrar directamente al Facebook de Cultura Cajeme, ahí van a encontrar toda la oferta de actividades, que incluso en este momento estamos dando talleres de manera virtual, tenemos más de 7 talleres, todavía se pueden inscribir. Tenemos la orquesta también infantil y juvenil, que está ahorita a punto de tener pequeñas clases o reuniones para ir desarrollando un concierto, y nos estamos preparando para Semana Santa, pero la oferta ahí está, latente en Facebook de Cultura Cajeme. Muy bien, maestro, pues como siempre, muchísimas gracias. Es un gusto que siempre nos venga a hablar de cultura, maestro. No, al contrario, es un gusto que me inviten, y sobre todo pues a todas las personas nuevamente. El quehacer cultural es una línea muy importante que necesita la participación, familias, comunidad y por supuesto la administración pública. Que lean muchos libros no te hace de un hombre más inteligente, ¿o sí, maestro? No, para nada. No. ¿Cómo, maestro? La lectura produce competencias lectoras que te permite leer otros tipos de cosas, pero la inteligencia es una cuestión también del corazón. ¿Cómo, maestro? Por supuesto. Hay más de 7 inteligencias, o sea, no solamente la inteligencia intelectual, académica, también está la inteligencia emocional. Por eso no es suficiente leer, pues. Claro. Es vivir. Ajá. Y por supuesto, a través de la lectura uno vive, y vive más. Ve nomás. Así es, maestro. Me acabo de aventar un libro, maestro, no sé si ya lo leyó usted. A ver, dígame. Es de la política de este país, las prácticas de corrupción y todo este rollo. El licenciado se llama. Licenciado, no me suena. Ese libro lo hicieron haciendo referencia a García Luna. Todas las prácticas de corrupción que se hicieron cuando él estuvo como director de seguridad pública en el país. Mientras no sea un manual, ¿verdad? No era manual ahí. No, entonces tenía la relación ahí muy interesante porque tenía la relación con
con las personas de la delincuencia organizada, presumiblemente, y que por eso lo detuvieron allá en los Estados Unidos, como ya bien sabemos, ¿no? Un libro documentado. Todo, mi estimado maestro, toda la lectura te deja siempre una enseñanza, por más mínima que sea, ¿no? Pero sí. Incluso como enseñanza, como verdad misma. O sea, por ejemplo, cuando simplemente las grandes religiones están fundadas en los libros. No Sí. hay conocimiento más fuerte que un libro. O sea, antes de que ustedes crean lo que les digan o que crean lo que leyeron en un tweet, porque también las fake news hacen mucho daño, leer, investigar, no quedarse con solamente una idea, un criterio, o sea, tener su propio criterio fundado en algo más. Fíjate que ayer me decía un hijo, oye, papá, me dice, ¿qué te parece si algún día desaparece el planeta Tierra por todos los daños que le hemos hecho ya a nuestra madre Tierra? Y dice, lo más importante que tendríamos que salvar es el conocimiento. ¿Cómo conocimiento? Le digo, los libros, amigo. Sí. Llevárnoslos, porque todo lo que ha avanzado la humanidad, pues ahí está documentado, me dicen los libros. Lo primero que se debería de salvar son los libros. Yo me quedé, este tipo que... Dicen, hay un tropiezo gigante que sucedió hace muchísimos años, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. En ese espacio había libros bellísimos y conocimiento importante, incluso había libros de la propia Cleopatra, o sea, un conocimiento que ya no se puede tener en este momento. Y ahí pues entramos incluso a la oscuridad de la Edad Media, ¿no? Pero aquí la cuestión sería justamente eso, el conocimiento. Y cómo podemos representar nuestra historia a través del tema escrito. Escribir, leer no es una función solamente creativa y de que no está, mi mamá me decía, oye hijo, tú que no estás haciendo nada. ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Y tú con el libro, Sí. a ver tú, échale. Pero sí, el tema del conocimiento. Hay un libro, el año pasado cumplió 100 años, Ray Bradbury, se los recomiendo, Fahrenheit. El libro lo pueden encontrar sin ningún problema. Y habla acerca de una comunidad donde es delito leer. Donde te pueden sancionar incluso con la muerte por leer. Incluso existen bomberos que en lugar de apagar incendios, queman libros. Y es una sociedad distópica, ¿no? Distópica se le dice a esas sociedades que no son las ideales, ¿no? Claro. Sin embargo, en esta historia nos cuenta justamente lo que nos dice tu niño. O sea, gente que da la vida por los libros. Y no por la cuestión de que yo, como en mi caso, no doy ni presto mis libros. No. Sino la cuestión de que la sociedad, la humanidad, necesitamos los libros. Claro. No hay otra manera de conocer nuestra historia más que solamente los libros. Así es. No hay un pasado más que solamente ahí. Totalmente. Maestro, como siempre, Estimado. muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio.